Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Y el tema que vamos a compartir en esta mañana le he puesto como título: Aprende a ser humilde. ¿Cómo es, iglesia? Aprende a ser humilde. Dice la Biblia en Mateo 11, versículo 29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. El hombre más poderoso que ha pisado esta tierra, este planeta, en toda su existencia, fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha tenido mayor poder e influencia que Jesús en toda la existencia. No nació en una cuna de oro. De hecho, nació en un pesebre en medio de la pobreza. No venía de una familia prominente, adinerada. No poseía dinero, nunca tuvo riquezas, nunca tuvo una mansión, nunca tuvo un yate, nunca tuvo un vehículo, una moto, ni siquiera ni una bicicleta. Nunca escribió un libro, y sin embargo sobre él se han escrito miles y miles y miles, millones de libros. Ha inspirado a escritores en todo el mundo. Nunca escribió una canción, sin embargo se han escrito miles y miles y millones de canciones. Ha inspirado a cantantes. Hoy en todo el mundo se le está cantando a su nombre y se está cantando de él. Nunca fundó una universidad, una escuela, y sin embargo ni todas las escuelas ni las universidades juntas tienen más discípulos que Jesús. Nunca estudió medicina, y sin embargo ha sanado más corazones heridos que todos los médicos del mundo. Nunca tuvo una red social, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, y nadie tiene más seguidores en el mundo que Jesús. Hoy se paraliza el mundo a asistir a las iglesias, a buscarle, a orar a él. Nunca dirigió un ejército, sin embargo ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que él. Nunca ocupó un cargo político, no fue dueño de una empresa, pero ningún rey, ningún filósofo, ningún gobernante, ningún académico, ningún artista, ningún millonario, nadie ha tenido mayor impacto e influencia que Jesús. Nadie. Y sin embargo, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, dijo este versículo que a mí me parece sorprendente. Dijo a sus discípulos: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De entre todas las cosas que él pudo haber dicho, aprendan de mí, hubiera podido decir: aprendan de mí cómo hago milagros. Aprendan de mí cómo multiplico los panes, los peces. Aprendan de mí cómo camino sobre las aguas. Pero no dijo nada de: aprendan de mí, de mi elocuencia, cómo hablo.
Dijo, aprendan de mí que soy humilde. Aprendan humildad. Aprendan a ser humildes como yo. Que sin haber salido nunca en televisión, nunca haber grabado un disco, nunca haber tenido nada de lo que ya mencionamos, su poder y su influencia continúan por generaciones, siendo un hombre humilde. Es que la humildad te puede llevar lejos en la vida. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿eres tú una persona humilde? ¿Has aprendido a ser humilde? La humildad, según Jesús, es algo que uno aprende en la vida. Algo que uno aprende. Y quizás tú has aprendido matemáticas, has aprendido idiomas, has aprendido artes, pero si no aprendes la humildad, no vas a llegar muy lejos. Y aun si llegas lejos, tarde o temprano te vas a estrellar sin humildad. ¿Eres humilde? ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es alguien, voy a enumerar algunas cosas y que tú y yo vayamos meditando si somos humildes, si hemos aprendido humildad. Una persona humilde acepta la corrección, se deja corregir. Se necesita humildad para aceptar una corrección. Cuando tú no eres humilde, tú no dejas que nadie te corrija. Cuando tú eres humilde, te dejas corregir. Una persona humilde es alguien que es enseñable. No es alguien que piensa que se lo sabe todo, que se las sabe todas. Una persona humilde es alguien enseñable. Una persona humilde es alguien que sabe reconocer sus errores. Se necesita mucha humildad en la vida para uno reconocer sus errores. Una persona humilde es una persona que es capaz de bajar la cabeza. Algunas veces nos toca bajar la cabeza en vez de estar así. Una persona humilde es una persona que sabe callar cuando tiene que hacerlo. La Biblia dice que Jesús, siendo el león de la tribu de Judá, cuando lo acusaban, lo maldecían, le golpeaban, decían blasfemias contra él, dice que enmudeció como un cordero que era llevado al matadero. Se necesita humildad para hacer lo que hizo Jesús, enmudecer. Una persona humilde es alguien que no hace ostentación de sus virtudes. Una persona que no está alardeando de lo que tiene. Es que yo tengo esto, yo tengo aquello. Una persona humilde es alguien que no está haciendo alarde de lo que ha logrado, de los títulos que tiene, de lo que ha conseguido, de lo que sabe. Una persona humilde no hace eso. Una persona humilde no está alardeando de sus posesiones, de sus bienes, de sus capacidades. Yo tengo, yo soy, yo he logrado, yo sé, yo conozco. Una persona humilde no está alabándose con su propia boca. La Biblia dice que te alaben los labios de los demás, no tus propios labios, dice la Biblia en Proverbios. Una persona humilde es aquella que reconoce que no lo sabe todo, que necesita aprender. Una persona humilde es alguien que reconoce sobre todo su necesidad de Dios.
sabe que necesita a Dios, que no puede solo, que necesita a Dios. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, porque hay personas que confunden la humildad con la pobreza. Ay, él es una persona muy humilde, él vive en una casa muy humilde. Eso no tiene sentido. Y es una persona pobre, no humilde, porque yo conozco muchos pobres que son más orgullosos que cualquiera. Conozco mucha gente pobre que no es humilde. Sin embargo, conozco gente adinerada que es humilde. Así que no tiene que ver con tu economía, con el dinero. La humildad es una cuestión del corazón. Es una cuestión que tiene que ver con tu actitud. Ahora, lo contrario a la humildad es el orgullo. Si tú no eres humilde, entonces indefectiblemente tú eres una persona orgullosa. Humilde, orgulloso. La humildad, el orgullo. ¿Eres una persona humilde o eres una persona orgullosa? Ahora, la Biblia dice que una de las cosas que Dios más odia, detesta y resiste es el orgullo. La Biblia dice, por ejemplo, en Santiago 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero le da la gracia ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A los humildes. Porque el orgulloso ni siquiera siente necesidad de Dios. Dios dice: yo resisto a los orgullosos, pero doy mi gracia a los humildes. Y la gracia de Dios es lo que tú y yo necesitamos. La gracia es el favor de Dios inmerecido, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso Dios se lo da ¿a quienes? Según la Biblia, a los humildes. Tanto es este versículo importante que parece que se repitiera en Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Igualmente, jóvenes, estad sujetos, porque se necesita humildad para sujetarse. Se necesita humildad para sujetarse a un esposo, para sujetarse a una autoridad, a un pastor. Si tú no eres humilde, nunca vas a poder con eso. Y dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, diga conmigo, todos. Dile a la persona que está a tu lado: esta palabra es para ti. Todos sumisos unos a otros. Y dice la Biblia: revestíos ¿de qué? Revístanse en la vida ¿de qué? De humildad. Dile a la persona que está a tu lado: revístete, ponte el saquito de la humildad. ¿Por qué? Y da una razón: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y su gracia es todo lo que necesitas. Salmo 138 versículo 6 dice: porque Jehová es excelso, es grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y atiende, ¿a quién atiende Dios? ¿A quién atiende? Al humilde. Pero al que es altivo, ¿qué dice la Biblia que hace Dios? Lo mira de lejos. Cuando tú eres en la vida así, tipo pavo real, que te crees yo no sé quién porque andas en un carro, porque tienes esto, porque tienes seguidores, o porque tienes unas pechugas de plástico. Cuando tú andas en la vida así, Dios te mira ¿de qué? De lejos. Porque dice: Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos.
Proverbios 6:16, le estoy leyendo la versión lenguaje actual, dice: hay 6 clases de gente, y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. 7 clases de personas que Dios no puede soportar. Que Dios no puede, ¿qué? Soportar. Y lo primero que dice, la primera clase de gente que está en la cabeza, está en el versículo 17. La gente que orgullosa. Dice, Dios no la puede soportar. Dios no puede soportar al orgulloso. ¿Por qué Dios aborrece y resiste el orgullo? Porque el orgullo es de las cosas más terribles que hay. El orgullo fue lo que hizo a Satanás ser el diablo. Ese fue su pecado, el orgullo. Convirtió a un ángel en un ser oscuro, el orgullo, que se quiso enaltecer, engrandecer por encima de Dios. Así que el orgullo no es nada, no es ningún tema menor, es algo preocupante. Yo te leí las características de alguien humilde, ahora te voy a leer las características de una persona orgullosa. Número 1, todo lo contrario al humilde, no admite errores. Culpa, se excusa, pero no admite errores. El orgulloso se irrita cuando es corregido de sus faltas, no acepta corrección. El orgulloso continuamente se está comparando con los demás. El orgulloso rechaza recibir ayuda. No, yo puedo, tranquilo, no necesito ayuda. El orgulloso rechaza recibir consejo, porque el orgulloso es sabio en su propia opinión. Piensa que lo sabe todo. El orgulloso siempre quiere tener la razón. El orgulloso rechaza aprender de otros. El orgulloso quiere hacer que los demás le sirven. El orgulloso quiere que los demás lo noten. El orgulloso quiere que lo destaquen. El orgulloso quiere que lo aplaudan. El orgulloso piensa que lo que sabe, lo que tiene, lo ha alcanzado solo y no se lo debe a nadie. El orgulloso le cuesta pedir perdón. Si hay algo que le cuesta a una persona orgullosa, es pedir perdón, porque se necesita mucha humildad para pedir perdón. El orgulloso habla despectivamente de los demás. El orgulloso habla mucho de sí mismo, de sus logros, de sus posesiones, de lo que tiene, de lo que sabe, de a quién conoce. ¿Quieres conocer si alguien es orgulloso? Escucha lo que habla. Yo tengo, yo sé, yo puedo, yo hice, yo fui, yo viajé, yo... El orgulloso exagera. El orgulloso no reconoce autoridad ni recibe órdenes de nadie. El orgulloso es incapaz de sujetarse. El orgulloso no reconoce su necesidad de Dios. Y yo voy a decir algo bien importante. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy humilde. Y yo voy a decirte algo más. La humildad es algo que vas a aprender en la vida, a las buenas o a las malas. ¿Cómo es? A las buenas o a las malas. Vas a tener que aprender. Porque la Biblia dice en Lucas 14:11: cualquiera que se enaltece será que humillado. Cualquiera que anda en la vida en orgullo, en altivez, en soberbia, enaltecido, tarde o temprano va a ser humillado. Por otro lado, cualquiera que se humilla, ¿qué dice la Biblia que va a suceder? Será enaltecido. ¿Cuántos quieren ser enaltecidos?
humíllate, sé humilde en la vida. ¿Cuántos quieren ser humillados? Dígame amén. Sí. Tú lo has dicho, lo has pedido. Por eso la Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída, ¿qué hay? Altivez de espíritu. Si tú conoces a alguien altivo, soberbio, espérate muy poco, prepárate, porque lo vas a ver en quebrantamiento. Es alguien que va a tener que ser quebrantado y que quizás va a tener que caer para aprender humildad. Y quiero hablarte de dos casos. El primer caso es el caso de un hombre que existió en esta tierra, que fue uno de los hombres más poderosos que ha existido, un conquistador, un rey que tenía dominio, y que aún los reyes árabes como Saddam Hussein siempre quisieron imitarlo y ser como él. Estoy hablando del gran rey Nabucodonosor, un emperador, un hombre de imperio, de dominio, que estaba caminando en la vida lleno de orgullo, de soberbia, por sus logros, por sus éxitos, porque le fue tan bien, porque pudo conquistar el mundo en su tiempo. Esta fue una persona que conquistó el mundo en su tiempo. Y dice la Biblia que un día le pasó lo siguiente, Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, la potencia mundial de aquel entonces, paseándose en su palacio, dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Porque así es el orgulloso. Piensa que lo que tiene, que lo que sabe, que lo que ha logrado es porque yo soy inteligente, soy capaz, tengo influencia. Esto fue lo que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿A quién le daba la gloria a él? A sí mismo. Este hombre estaba endiosado. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, es decir, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Si tú eres alguien, si has logrado algo, si has edificado algo, es por Dios. Todo lo que tú tienes lo has recibido de arriba, y no hay nada que tú tengas que no hayas recibido. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Dice en la misma hora. Y fue echado de entre los hombres, y este hombre se enloqueció. Empezó a andar en 4 patas, así. El rey, mira lo que hace Dios, empezó a andar así. El poderoso, esto hizo Dios con ese hombre, con el hombre más poderoso que había. Y dice, ¿y comía qué?
Después de estar acostumbrado a comer manjares, empezó a comer pasto. Como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, le salió pelo por todo lado. Y sus uñas le crecieron como garras, como las aves. Así lo puso Dios. Porque lo aprendes o lo aprendes. Y el que se enaltece, el que anda en la vida orgulloso, con prepotencia, con altivez, la vida da muchas vueltas. Yo tuve amigos con mucho dinero que después me tocó verlos en la calle vendiendo cualquier cosa, limpiando pisos, haciendo lo que nunca pensaron hacer. Y no es que tenga nada de malo hacer cualquier oficio, pero cuando tú no aprendes la humildad, a las buenas te toca aprenderla a las malas. Y ese hombre se vio como una bestia. 7 años, todos sus súbditos, toda la gente viendo al gran líder, al gran emperador Nabucodonosor como una bestia en el piso, arrastrado, con garras, con pelo, loco, tirado en el piso, con garras, comiendo pasto. Llamemos a Nabucodonosor aquí al altar para que nos testifique. Dice en el versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, aquí está hablando Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Allá es donde tienes que mirar. Y mi razón me fue devuelta. Hice lo que nunca había hecho y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué lo que nunca había hecho. Antes me alababa yo mismo, pero ahora bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, aquí está hablando Nabucodonosor, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, mire lo que dice el versículo 37, un impío: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Lo aprendió o lo aprendió? ¿A las buenas o a las malas? Arrastrado, pero lo aprendió. Aprendió la lección de la humildad, y cuando él la aprendió, Dios lo bendijo más. Dice que me dio mayor grandeza. Cuando lo aprendes, Dios dice, es que cuando uno aprende un curso, pasa a otro, ¿sí o no? Por eso es que muchas veces nos sentimos estancados, porque hay algo que no hemos aprendido, y hasta que no lo aprendes no puedes subir a donde Dios te quiere poner. Hasta que no apruebas las materias no pasas el año. Hay que aprenderlo.
Y por eso dice la Biblia en Filipenses 2:3, nada hagan en la vida por contienda o por orgullo, nada haz en la vida por orgullo. Antes bien, ¿con qué? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira a las personas como superiores. Pero a una persona que no es humilde le cuesta eso, porque él se cree más que los demás. Y la Biblia dice, estima a las personas como superiores a ti mismo. Anda con humildad en la vida. Ese fue el caso de alguien que estaba enaltecido y fue humillado. Ahora quiero mostrarles el caso de alguien que fue humillado para ser enaltecido. La Biblia dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él sí tenía de qué presumir. Sino, versículo 7, que se despojó, se humilló, se hizo humilde, vino hasta tierra el Rey del universo y anduvo como cualquiera más. Andaba como cualquier otro. Se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? El rey tomó forma de siervo. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y dijo, yo no vine aquí para que me sirvan, yo vine aquí a servir. Wow, humildad. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se necesita humildad para obedecer. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cualquiera que se humilla, ¿qué dice la Biblia que hace Dios? Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por eso no ha existido nadie con mayor poder o influencia que en Jesús. Nadie ni lo existirá. Porque dice que ya Dios lo exaltó hasta ¿qué? Hasta lo sumo. Porque como Él se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un aplauso fuerte al Rey. Dale un grito de victoria a ese Cristo que fue exaltado. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Aprendan de mí que soy humilde. Aprende la humildad en la vida. La humildad siempre te llevará muy lejos en la vida. Porque dice Salmo 147:6. Jehová exalta ¿a quién? ¿A quién? A los humildes. Jehová exalta a los humildes. Sé humilde. Y entre más Dios te dé, que tú seas más humilde. Porque hay veces que no podemos, Dios no nos puede dar nada porque nos daña.
Hay gente que tiene una casa y ya se cree, que tiene un carro y ya se siente, que tiene unos pesos en el banco y ya anda como que entre más tú tengas, más te dé, más Dios te coloque, más estudies, más logres en la vida. Sé más humilde, porque Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. ¿Hasta qué? Hasta la tierra. Termino con el versículo que leímos ahora en 1 de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, y revestidos de humildad. Eso es lo que yo quiero que aprendamos. Y yo creo que como pastor he tratado de vivir en humildad. Por eso aquí yo hablo de mis miserias. Yo hablo aquí de mis dolencias, de mis debilidades, de mis enfermedades, de mis tentaciones. Yo aquí nunca he venido a aparentar que soy una persona, wow, por allá Nabucodonosor. Aquí yo hablo de mis debilidades. Porque he entendido que tenemos que revestirnos de humildad. Tenemos que ser como Cristo. No impresionar a nadie, no aparentar que somos superhombres, que no tenemos problemas y que somos perfectos. No, seamos humildes. Reconozcamos nuestra fragilidad, somos barro. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo es, iglesia? Humillaos, diga conmigo, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Si tú y yo aprendemos a andar en humildad, Dios nos va a exaltar. Cuando menos pienses, te vas a quedar aterrado con lo que Dios va a hacer contigo. Aprende la humildad. La humildad te va a llevar a lugares que nunca habías pensado. Pero el orgullo también te va a llegar. Escuche esto. El orgullo también te va a llevar a lugares que nunca habías pensado. El orgullo te va a llevar a lugares que tú nunca querías estar. Y ojalá no tengas que estar allá comiendo pasto, con garras en las manos, lleno de mugre en tu boca, para reconocer que tú necesitas a Dios y que sin Él tú no eres nada, y que todo lo que tienes, lo que sabes, lo que has conseguido es por Él. Nada tendrías si no hubieras recibido de arriba. Cuando Jesús se paró frente a Pilato, Pilato le dijo: ¿no sabes que tengo poder para condenarte o para dejarte libre? Y Jesús le dijo: tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. Todo lo que tú tienes ha sido recibido de arriba. Alégrate, gózate y camina con humildad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies un momento, porque el más poderoso de los hombres que estuvo aquí en la tierra hoy te trajo en esta mañana para decirte: aprende de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. En el orgullo no hay descanso. Siempre estás compitiendo, siempre quieres exhibirte, siempre quieres presumir. No hay descanso. En la humildad hay descanso para tu alma. Dile: Señor, te damos gracias por tu ejemplo, y porque de todas las lecciones que nos pudiste enseñar, dijiste: aprendan de mí, que soy humilde, 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 porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y mi gracia es todo lo que tú necesitas. Sé humilde. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Señor, gracias. Queremos aprender por las buenas. Queremos aprender por el ejemplo. No queremos aprender en el piso comiendo pasto. Queremos ser humildes. En el nombre de Jesús. Queremos ser como tú. Dile: Señor, quiero ser como tú. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó